Buenos días y bienvenidos al video de Create Math acerca de los estados auxiliares. Este tema consiste en analizar las propiedades de los triángulos para poder resolver problemas. Esto lo haremos realizando trazos extras sobre el triángulo. Primero, observemos las diferentes maneras de clasificar un triángulo. Los podemos clasificar según la medida de sus lados, y sus clasificaciones son las que podemos observar en pantalla. Equilátero significa que todos sus lados son iguales, isósceles significa que dos de sus lados son iguales y el tercero es diferente, y escaleno significa que ninguno de sus lados es igual, que todos sus lados son diferentes. Otra manera de clasificar los triángulos es a partir de sus ángulos. El primero es el triángulo obtusángulo, y es un triángulo que contiene un ángulo obtuso, en este caso es este de aquí. El segundo es el triángulo acutángulo, que es uno que no tiene ángulos mayores a 90 grados. Si podemos ver aquí, todos los ángulos de dentro son menores de 90 grados. Y por último, el triángulo equiángulo, que es un triángulo donde todos sus lados basan lo mismo, donde todos sus ángulos valen lo mismo, lo cual es básicamente un triángulo equilátero. Y también tenemos el más importante de todos, que es el triángulo rectángulo, que es que tiene un ángulo interior de 90 grados, que lo podemos ver es aquí, esta esquina inferior izquierda. Ahora, habiendo estudiado eso, veamos unas propiedades de los triángulos. Algo que tenemos que saber es que, por ejemplo, digamos que este es el ángulo A, este es el ángulo B y este es el ángulo C. La suma de sus tres ángulos interiores siempre, no importa el tipo de triángulo, siempre es 180. Entonces aquí A más B más C vale 180, siempre, 180 grados, siempre, para cualquier tipo de triángulo. Y ahora vamos a hacer una propiedad con sus lados, a los cuales llamaremos X, Y y Z. Una propiedad de sus lados es que la longitud de cualquier lado en un triángulo escaleno, esto específicamente en el triángulo escaleno, debe ser mayor a la diferencia de la longitud de los dos lados restantes. Por ejemplo, si tenemos aquí la longitud de X, tiene que ser mayor que la diferencia de los dos lados restantes, en este caso Z y Y. Z menos Y la diferencia. Otra propiedad es que la suma de los dos ángulos interiores es igual al ángulo externo opuesto. ¿A qué significa esto? Bueno, imaginemos que tenemos esta recta Z y que la extendemos hacia allá. Y aquí, si podemos ver, se forma un ángulo sobre la línea Z extendida y esto de aquí. Entonces este ángulo, llamémoslo el ángulo θ, es igual a A más B, o sea, los dos ángulos interiores sumados dan el ángulo exterior, que en este caso es θ, del vértice opuesto. Y ahora podemos hablar de las líneas que podemos trazar sobre los triángulos. Ahora, ¿qué líneas se pueden trazar sobre los triángulos? Bueno, primero podemos trazar la mediatriz. ¿Qué es la mediatriz? Es la recta perpendicular a un lado pasando por el punto medio. Entonces, por ejemplo, si tenemos este lado de aquí, el lado de abajo, y tenemos que el punto medio es aquí, es la recta que es perfectamente perpendicular a este lado. O sea, es una recta que sería así. Más o menos con mi pulso medio malo, pero ahí está. Sería a la mitad de este lado, o sea, la mitad de este segmento, perpendicular al mismo segmento. La altura es la recta perpendicular a un lado pasando por el vértice opuesto. O sea, aquí por ejemplo, digamos que queremos sacar la altura de este lado. Y el vértice opuesto, porque este lado toca este vértice, entonces el vértice opuesto es este. Entonces tiene que ser la recta perpendicular que toca el vértice opuesto. En este caso, si vemos, no podemos sacar ninguna recta de aquí, de aquí, de acá. No podemos sacar ninguna recta que toca el vértice. Entonces lo que hacemos es extender este lado, lo extendemos así y trazamos una recta perpendicular aquí que toca este vértice. En este caso sería más o menos así. Y esta de acá sería la altura. Otra línea importante que podemos trazar es la mediana, que es la recta que une a un vértice del triángulo con el punto medio del lado opuesto. Entonces digamos que este vértice
de este vértice voy a trazar la mediana. Entonces la mediana, identifico cuál es el lado opuesto, es este lado opuesto y va de aquí al punto medio, que ya habíamos dicho que era este de aquí. Y por último tenemos la bisectriz, que es la que divide el ángulo en dos partes iguales pasando por ese vértice. Entonces digamos que vamos a hacer en el ángulo de aquí, en el vértice de acá vamos a trazar la bisectriz. Entonces podemos ver que el ángulo es este. Entonces la bisectriz lo que hace es parte este ángulo a la mitad, exactamente a la mitad, digamos por ahí. Significa que esta sección de acá va a valer lo mismo que esta sección de acá abajo. Y la parte así, y esa es la bisectriz. Y esos son todos los trazos auxiliares que se pueden trazar sobre un triángulo. Muchas gracias por ver este video de Create Math. Cualquier duda pueden encontrarnos en otras redes sociales en la descripción.